bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor. Y hoy vamos a centrarnos un poco más en el mundo de Infinity, concretamente con Defiance, su nuevo juego, su nuevo Dungeon Crawler. Para ello tenemos, como siempre, a Belén Moreno, responsable de marketing. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alberto Aval, desarrollador de Aristella. Aloha. Aloha. Y Jesús V. Fuster, desarrollador también de Aristella. Primero, muchas gracias, ¿vale? Por volver a grabar conmigo un podcast sobre Infinity, o sobre Defiance, o sobre Aristella, o sobre lo que estáis creando. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Y gracias a ti. No, por favor, el honor es mío, de verdad, es decir, no sabéis lo que hacéis. Bueno, voy a centrarme un poco en el tema del podcast, que es Infinity Defiance, ¿no? Infinity Defiance es un juego de mesa, por resumirlo mucho, que vais a sacar en breve, si no lo habéis sacado ya cuando estén escuchando el podcast. Pero exactamente, ¿qué es Infinity Defiance? ¿En qué marco se engloba dentro del mundo de Infinity? Bueno, pues Infinity Defiance es un juego, es un Dungeon Crawler con miniaturas de metal, que es totalmente compatible con Infinity, que va a salir en muy poquito, esperamos que en el mes de octubre, en Kickstarter. Como todos los crawlers, es un juego del género, es decir, podemos esperar lo que se espera de este tipo de juegos. Son 4 héroes que se enfrentan a unos malvados villanos, que en este caso son los Asbasti, y que tienen que ir descubriendo misión a misión, bueno, pues el entramado o la historia narrativa que hay alrededor del juego. Y por supuesto tiene tiles, tiene dados, tiene cartas y todo el material típico que puede haber en este tipo de juego de este género. Tengo que preguntarte por qué sacar ahora un Dungeon Crawler. Es decir, ya os pregunté un poco en su momento con Aristella por qué sacar un juego, entre comillas, deportivo, cuando parece ser que lo normal en una empresa es que tengas un juego de fantasía y un juego un juego futurista, por decirlo de alguna manera, pero seguís ahondando en el trasfondo de Infinity y os habéis arriesgado con un Dungeon Crawler. ¿Por qué un Dungeon Crawler y por qué seguir profundizando en ese trasfondo? Pues básicamente porque cuando teníamos el motor de Aristella, que es un motor que mola mucho, las mecánicas de juego, nos dimos cuenta que se podía aplicar muy bien a un Dungeon Crawler. Es un género que nos permite también andar en un tipo de juego que hasta ahora no teníamos, que es el cooperativo, y que también permitía pues jugar. Nuestros juegos son para 2 jugadores, y en este caso teníamos la opción de hacer un juego para más jugadores, y eso nos motivó mucho. Y luego, por otro lado, que nosotros internamente, por los Dungeon Crawler, son juegos a los que jugamos y que nos gustan un montón. Teníamos las mecánicas, teníamos las ganas y, por supuesto, también tenemos un universo tan profundo y tan brillante como es el de Infinity, que encajaba a la perfección con este tipo de juegos. Tenemos una oportunidad de oro para hacerlo. La pregunta era más bien, ¿por qué no hacerlo? Con todos estos elementos encima de la mesa. No, hombre, tú ya sabes que a mí, es decir, el trasfondo de Infinity me gusta mucho, y siempre que hablo contigo o con alguno de tus compañeros me gusta la profundidad que le dais, ya sea con novelas, con cómics, ya sea con juegos deportivos que aumentan ese trasfondo, pero un poco también en qué parte de Infinity estamos. Es decir, así como por ejemplo Aristella estábamos 5 años antes de la actualidad, ¿no? Defiance estamos en el presente. Sí, en el presente, en el momento actual de Infinity, transcurre en paralelo. De hecho, en el último libro ya leímos como el ejército combinado atacaba uno de los portales de salto. Pues aquí vamos a ahondar más en la historia de los portales de salto, y temporalmente es contemporáneo al universo de Infinity, a lo que está pasando a día de hoy en Infinity. Me hace gracia porque oigo algunas risas maquiavélicas por ahí cuando hemos dicho que el ejército combinado atacaba un portal de salto. No sé quién será. En fin. Tengo una pregunta, porque estuve hablando con uno de vuestros colaboradores que me enseñó el juego en las Fleet Wars, y la verdad que fue una conversación interesante. Yo defendía que el juego estaba destinado justamente a gente que no conoce el universo de Infinity, y él defendía que la gente a la que estaba destinado era la gente que conocía el universo de Infinity, jugadores de Infinity en general. No sé vosotros qué visión tenéis o a qué público lo queréis enfocar. Mi idea realmente es: un jugador de Infinity ya juega Infinity, no hace falta que le pongas un caramelo para presentar el universo, y lo que
creo que busca el juego, insisto que es mi opinión, es que la gente que no conoce Infinity le pones un cebo, le pones un caramelo, que lo vean y posiblemente a partir de ahí vayan conociendo el resto de la franquicia Infinity. Ese objetivo sí es verdad que está en nuestra mente, es decir, que este juego pueda servir como introducción al universo madre, que es Infinity, pero la verdad es que quien hizo la demo sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque sí que va dirigido al jugador de Infinity. Porque no olvidemos que el producto principal de este juego son las miniaturas, son miniaturas de metal de Infinity compatibles con Infinity. No es otra forma de jugar a Infinity, pero sí es otra manera de jugar con tus miniaturas de Infinity. Queríamos aportar también ese universo cooperativo a los jugadores y que puedan jugar, bueno, ya no tanto competitivo, sino en otro entorno y con otro tipo de personas, porque a veces lo que nos pasa a los que jugamos mucho a Wargames es que no encontramos amigos que quieran jugar o compartan el hobby, tantos amigos como por ejemplo un Dungeon Crawler, que tendremos pues un montón de amigos que se nos vienen a la cabeza que quieran jugar con nosotros a ese juego. Obviamente también vamos a hacer un guiño a otro tipo de jugadores que si entran a conocernos a través del Dungeon Crawler, a través de Infinity Defiance, pues perfecto, bienvenidos serán. Pero el objetivo principal sí que son los jugadores de Infinity. Pues es bastante interesante. La compatibilidad de Infinity, es decir, no solamente está en el tema de tener ya los perfiles de las tropas Savasti, supongo que también los héroes tendrán su propio perfil en Infinity y los podrás alinear en sus respectivos ejércitos, ¿no? Sí. La compatibilidad entre Defiance y el Wargame de Infinity va a ser completa, ¿no? Vamos a tener una buena cantidad de representación de elementos del Wargame en Defiance y por supuesto también va a haber multitud, sobre todo los héroes, de figuras que salten al Wargame. Y una pregunta, hablando de compatibilidad, no parece entre comillas, es decir, no sé cómo de poderosos serán los cuatro héroes, ni si se podrán alinear juntos dentro del juego de Infinity, pero ¿no parece un poco injusto para los jugadores del resto de facciones que no tenga, por ejemplo, un personaje, no sé qué decirte, Hack Islam, o que no lo tenga Alep, por ejemplo, y mientras que el resto de las facciones sí las tienen? O eso lo está... No, dime, perdón. Nada, sí, simplemente no lo tienen, no se ha visto todavía. Bueno, ya en muchas de las charlas que hemos dado ya hemos abierto la puerta a que las facciones irán teniendo representación a través de los héroes. Pues ya sabes que esto va a ser un Kickstarter, siempre va a haber una serie de pledges y de desbloqueables que se irán abriendo a medida que vaya avanzando la campaña de Kickstarter. Y bueno, ya hemos dicho que Hack Islam tendrá su representación, Aleph tendrá su representación, así que uno debería hacerse la idea de que otras facciones tendrán su representación también. Bueno, siguiendo un poco con los personajes, por lo menos con los 4 básicos, ¿qué os hizo escoger a estos 4 personajes? Es decir, tenemos un tanque que es Yuchin, tenemos un combatiente cuerpo a cuerpo, que es de Ariadna, un hacker, que evidentemente parece ser que tenía que ser Nómadas, y un pistolero o pistolera, que es de Panoceanía. ¿Por qué esta elección y cómo construir estos personajes? Hombre, pues la elección básicamente era componer el típico grupo variopinto de roles, porque claro, inicialmente Infinity es un juego principalmente de disparo o con muchas tropas de cuerpo a cuerpo. Si llegáramos a esos perfiles del juego del Wargame, serían todos muy parecidos, entonces había que ahondar un poquito más y parcelar mucho más los roles. Y conforme fuimos haciéndolo y fuimos construyendo la base de los personajes, pues fuimos asignando un poco siguiendo la lógica. Bueno, a veces era casi inmediato, como tú has dicho. ¿Qué facción representa mejor a lo que sería, en este caso, el support hacker? Pues Nómadas, claro. ¿Qué facción representa, en cierto modo, esa supremacía en el disparo? Panoceanía, ¿sabes? O sea, quiero decir, Yuchin también tiene tropas que son muy buenas en combate cuerpo a cuerpo, pero claro, en Ariadna teníamos al Wolver, por ejemplo, que viene a ser, pues, muy parecido, bueno, en cierto modo, es un primo de Dog Warrior. Entonces esa fuerza bruta de la naturaleza,
partiendo cabeza en un dungeon tenía que estar, ¿sabes? Hay cosas que iban saliendo un poco sobre la marcha. De todas formas, ahora que hablas tú de Gulliver, siempre me llama la atención que los primeros Gulliver que sacáis siempre los hacéis saltando sobre algo. Parece que son especialistas en parkour. Porque el primero estaba saltando sobre una valla, sobre un separador de estos de hormigón. Y no sé, es una curiosidad de que siempre parece como que tiramos a repetir el mismo esquema, todo eso. No sé si es accidental o es puramente anecdótico o está hecho a posta. La primera vez que se esculpió un Bulber, Fernando, que fue quien lo esculpió de aquella, lo puso saltando el separador de autopista, como quien dice. Y bueno, pues ya se ha convertido en una tradición. Si hay un Bulber, tiene que estar saltando algo. Ahora le podemos dar la vuelta a la tortilla. Hay otros personajes saltando a ver si van a tener genética de Bulber. Yo no sí, digo. bueno. Quiero centrarme también un poquito, porque hemos hablado un poco de los personajes por encima, de lo que es el trasfondo del juego en sí. Me refiero a la historia. Es decir, Defiance es el nombre de una nave, ¿no? No sé si nos podéis contar un poco, a grandes rasgos, lo que sea la sinopsis del juego. Es decir, por qué se tienen que reunir estos 4 héroes y a qué se enfrentan, sin saber quién es el malo final. El malo final, en realidad, no hace falta que lo ocultemos. Viendo las miniaturas que ya hemos ido revelando, es fácil saber que el malo final es el ejército combinado, de una u otra manera. No vamos a contar, por supuesto, las últimas misiones, ¿no? Pero un poco la historia que queremos abordar con Defiance, pues viene a contarnos un poco lo que la inteligencia militar humana ha conseguido, una serie de datos, ¿no? que les ha hecho saber que el ejército combinado está construyendo un portal de salto al otro lado del agujero de gusano de Aqueronte. El viaje a través de los agujeros de gusano es muy difícil cuando no hay un portal. Si llegaran a montar un portal, su viaje hacia los mundos humanos sería mucho más fácil, y si de momento a duras penas conseguimos mantenerlos allí parados en Paradiso, que es donde está el agujero de gusano de Aqueronte, si construyeran un portal, la invasión iba a ser muchísimo más fácil. Así que preparan, pues en la línea de lo que se suele hacer en las pelis, el típico grupo para ir a sabotear todo eso. Todas las naciones colaboran, todas las naciones preparan a sus mejores hombres y bajo el mando de O12 se preparan una serie de operaciones para ir a sabotear ese agujero de gusano. La historia va a empezar justo en ese momento en el que la película parecería estar ya preparada para empezar, pero los aliens, que también tienen sistemas de inteligencia militar, se han enterado de lo que está haciendo la humanidad. La nave que van a utilizar para saltar al otro lado del agujero de gusano es Defiance, de ahí el nombre del juego. Así que los aliens, una pequeña misión, consigue ir a intentar sabotearla, y esa va a ser la primera misión que jueguen los héroes. A partir de ahí será una especie de carrera contra reloj, porque la nave no está completamente desarrollada. Tendrán que conseguir los elementos que le faltan, tendrán que conseguir información y toda una serie de cosas que serán los diferentes capítulos, hasta que en uno de ellos den el salto al otro lado, y entonces pues los jugadores, a través de los héroes que los representan, finalmente veamos si salvan a la humanidad o no. El que estos héroes, me refiero a un trasfondo, se unan para esta aventura, ¿es afortunado? ¿Lo vamos a descubrir en la aventura o han sido escogidos a dedo personalmente? Han sido escogidos por méritos, por decirlo de alguna manera. Claro, han sido presentados por cada una de las naciones, presenta toda una serie de soldados que podrían, o ellos opinan, son los ideales para hacer las diferentes misiones, con una serie de perfiles que han decidido que necesitan. Y finalmente, pues los altos gerifaltes de todo, comandados por O12 sobre todo, elegirán a unos cuantos, que son finalmente los que vamos a jugar. En la demo que pude ver en la Free Wars, a ver, el escenario no sé si será uno de los escenarios definitivos, pero sí al menos era interesante y dejaba de ver ciertas cosas. Una de las cosas que más me gustó fue lo que se llama ventana de sucesos. Básicamente es que los jugadores hacen algo
y el sistema, la IA, reaccione de alguna manera. No sé si puedo comentar un ejemplo que pasa en la demo, o si me dejáis claro. vosotros. No, Sí, sí. En la demo, por ejemplo, completamente pública. En la demo, yo cuando la jugué, que no tenía ni idea, es decir, según hackeas una consola, se van soltando enganches magnéticos, se abre una puerta, y si se abre esa puerta, un civil muere, porque está escrito que así pasa. La verdad que ese primer contacto, es decir, me gustó mucho, sobre todo por la sorpresa. Es decir, no es tanto ir a hacer las cosas muy rápido, sino intentar ir a hacerlas en cierto orden para conseguir, entre comillas, la máxima puntuación. Pero claro, el problema está que yo en la demo tenía un máster y no sé cómo estará implementado en la versión definitiva esta forma de no hacerme spoiler, o si lo tenéis pensado, alguna forma de no hacerme spoiler, de encontrármelo cuando llegue al evento de sucesos, a la ventana de sucesos. Bueno, nosotros lo que tenemos previsto a la hora de escribir cada uno de los escenarios es intentar ir narrando cada uno de los eventos que desencadene cualquier cosa que queramos que un grupo de juego que quiera jugar tal cual tú lo has descrito, porque damos por hecho que hay muchas maneras de jugar, tantas como jugadores, ¿no? Y hay jugadores que prefieren tenerlo absolutamente todo controlado, saber cuáles son todas las categorías y opciones de ganar que tienen desde el principio para poder jugar a full y ganar desde el principio. Esa es su manera de enfrentarse al escenario, mientras que otros prefieren enfrentarse a ese escenario de una manera más narrativa. Entonces, para uno que necesite saberlo todo, se le dirá el escenario de pe a pa, porque estará todo pues en una o dos hojas, dependiendo de lo que termine ocupando. Pero nosotros colocaremos una serie de avisos para que un grupo de juego que quiera jugar de una manera narrativa sepa hasta dónde debe leer y pararse en el momento en el que no necesite saber más información, de manera que se pueda enfrentar pues a la consola como os ocurrió a vosotros, y simplemente hacer la tirada de dados, y a medida que ocurren las cosas, que bueno, uno podría llegar a sospechar que estando la tripulación de vuelo en la nave rodeada de esas Bastis, si no nos damos prisa en cargarnos a los Shasbasti que están con ellos, que además la inteligencia artificial no les deja salir de la nave, uno puede ya, ¿sabes?, sospechar que puede estar ocurriendo allí. Si no vas primero a por ellos, pues luego la inteligencia artificial va y liquida al civil como vosotros visteis que ocurrió, ¿no? Entonces dependerá mucho del grupo de juego, y nosotros obviamente intentaremos avisarlo de hasta dónde pueden leer y hasta dónde no. De todos modos, en casi todos los grupos de juego siempre hay alguien que le gusta ejercer la labor de máster, por decirlo así, ¿no? Y aunque el juego propone que los 4 jugadores puedan llevar pues a los malos de una manera solidaria, vamos a llamar, y cada uno llevando en parte o parte del tiempo, bueno, siempre hay alguien que dice, venga, yo lo llevo todo lo de los malos, y además a mi personaje, y entonces esa persona puede, si quiere, leérselo más o menos todo y luego, digamos, que ocultar la información. Y por otro lado también nos da pie a una posibilidad de introducir un quinto jugador en la partida, de manera que lleve exclusivamente, como ocurrió en la demo en la que jugasteis, todos los malos, que también es una actividad bastante divertida. Yo en las demos soy uno de los encargados de tener que hacerlo, y yo me lo paso pipa pues manejando a la inteligencia artificial, aún simplemente leyendo, que es decir, las instrucciones ya están dadas. Yo no tengo ni siquiera que hacer un ejercicio excesivamente fuerte de ¿cómo decirlo?, de mastereo, ¿no? De dirigir. De dirigir, exacto. Porque ya me lo dan todo, pero eso también me permite que así yo esté más liberado, pues para darle un poquito más de salseo y poder incidir de una manera más rolera en la partida, ¿no? Hombre, la verdad que sí. Yo sí admito que teniendo un máster, la partida gana en muchos aspectos. Primero gana en dificultad. Creo que la IA contra la mala leche de un jugador puede ganar la mala leche. Puede ganar la mala leche. La mala leche humana supera cualquier inteligencia artificial.
Exactamente, es decir, lo que Sí. es la cizaña. Ganas un quinto jugador, muchas veces los juegos tienen el problema de que 4 son pocos, 6 son muchos. Es decir, el 5 suele ser, no me preguntes, pero es mi experiencia, como que el número mágico de los juegos que se buscan, entre 4 y 5 personas. Y bueno, luego gana el factor sorpresa, lo que comentaba un poco la pregunta. Con lo cual todo lo que me contáis me parece bien. Tengo una duda porque, como dijo Belén al principio, ¿no? El sistema reutiliza el sistema de Defiance, utiliza el sistema de Aristella de dados. Uh-huh. Y no sé si habéis encontrado un sistema que se adecua a muchos juegos, o desarrollasteis un sistema que se adecua a muchos juegos. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. A ver, ya hemos contado algunas veces que Aristella surgió de un primer intento de hacer un dungeon crawler. Habíamos ido ya a un sistema para esta utilización de símbolos y tal, y bueno, en aquella ocasión no pudimos continuar con el proyecto porque había una serie de impedimentos, sobre todo a niveles ya de producción, que bueno, afortunadamente ahora pues se van a solventar perfectamente, pero entonces era un escollo insalvable. Y a partir de ahí, claro, lo que habíamos trabajado con la idea esta de los símbolos y tal, este sistema de tirada, que lo que hace es en cierto modo condensar y sintetizar la tirada enfrentada de Infinity, pues entonces fue lo que nos dio pie luego a desarrollar Aristella. De hecho, precisamente estábamos un poco en mitad del desarrollo cuando precisamente Fernando Liste, pues viéndonos ahí y tal, dijo, oye, esto parece como una teamfight, ¿no? De un MOBA. Y bueno, y ahí es donde se encendió un poco la bombilla para seguir con lo que luego ha sido Aristella. Entonces ese pozo inicial ya estaba ahí. Ahora, cuando se planteó la posibilidad de volver a traer la idea del Dungeon, pues claro, dijimos, bueno, pues que ya tenemos un sistema que ya se pensó para ello. Lo que pasa es que el sistema dio que reorientarlo un poco porque, claro, el sistema se ha desarrollado plenamente para trabajar en un entorno de 1 contra 1, deportivo, etcétera, etcétera, y ahora nos encontramos con un sistema cooperativo donde ya los jugadores tienen que esperar su turno. Entonces, bueno, pues eso afecta un poco, ¿vale? Pero la base, sí, la base es la misma. Esta característica de comparta sistema, es decir, posibilita trasladar aristos o tropas de Infinity a Defiance y viceversa, llevar tropas de Defiance voy a decir Aristella, pero no sería el caso, a Infinity realmente. A ver, a mí ahora, a bote pronto se me ocurre posibles campañas, por ejemplo, con soldados de fortuna, sobre todo porque creo que creo que la banda de Aristella que más visibilidad tiene al día de hoy, para mi gusto. Claro, porque Soldados de Fortuna precisamente fue una expansión que se creó para arropar a Señor Masacre. Cuando se dieron los primeros pasos de Aristella, en Aristella se empezó primero pensando en estos personajes o perfiles de Infinity de los que ya se sabía, porque estaba así escrito, que tenían un pasado en Aristella o habían tocado Aristella o tal. Inmediatamente el Señor Masacre pues estaba ahí, porque además era un tipo de perfil que para introducirlo en Aristella pues venía estupendo, ¿no? Era una alternativa a Miyamoto, etcétera. Y entonces, claro, la cosa fue decir, oye, mira, pero Masacre viene solo, viene acompañado, Masacre actualmente es mercenario, entonces ¿cómo cocinamos esto? Y entonces fuimos creando otros elementos que al final pues han compuesto lo que es Soldados de Fortuna. Y sí, ciertamente es como un paquete muy muy compacto, porque se integraron muy bien los elementos en torno precisamente a la idea de mercenario y tal, ¿no? A mí se me ocurren otros ejemplos. También tenés, por ejemplo, ahí Outrage, por ejemplo, también está ahí perfecto para usar a los personajes precisamente en una misión suicida. Outrage, por ejemplo, también perfecto, ¿no? Otro grupo multidisciplinar, multifacción.
A mí si me dices uno se me agruparía los equipos Mirage. Me explico, los de Ariadna, tener a Margot y Duroz o algo. Mira, aquí la clave está no ya en que estemos utilizando el sistema de Aristella y entonces se nos enciende la bombilla. No, aquí la clave va a estar en que a la hora de definir los perfiles y la posible progresión en experiencia, ¿no?, de los personajes en Defiant, ya nos hemos encargado previamente de preparar el camino para esa transformación o esa traslación entre juegos a fin de cuentas del mismo universo. Por ejemplo, no sé si estuviste viendo a lo mejor en la demostración que van a existir unas cartas de especialidad. O sea, los personajes conforme progresen en la campaña van a ir adquiriendo pues una serie de mejoras, habilidades, etcétera, ¿vale? Tú como jugador vas a ir escogiendo. Cada personaje puede escoger de entre 3 grupos de especialidad diferentes, ¿vale? Sí. Y entonces tú así vas un poco componiendo qué tipo de UMA quieres. ¿Quieres la tiradora letal? ¿Quieres la tiradora asesina que se oculta? ¿Qué Caitlyn quieres? ¿Quieres el Caitlyn Berserk que va saltando por encima de todo el mundo y tal, ¿no? ¿O quieres un Caitlyn que se base más en la movilidad y en su destreza cuerpo a cuerpo? Vale, entonces lo que hicimos al principio, claro, la inercia nos llevó a ir configurando todo ese árbol para decir, este es Caitlyn. Pero entonces, claro, se nos dijo desde muy temprano, oye, tened en cuenta que luego la idea va a ser incorporar perfiles de Infinity, e incluso quién sabe si algún día podemos incorporar, pues no sé, incluso un Aristo, ¿no?, como tú dices, un soldado de fortuna, un masacre, o sea. Ah, vale, entonces, vale, muy bien. Entonces, reformulamos estas especialidades de tal forma que fuesen, vamos a decirlo así, genéricas, entre unas grandes comillas, de tal modo que las fuimos agrupando por términos que tienen que ver mucho con las habilidades y las características de Infinity. Entonces ya no hablamos de Caitlyn con cuchillo, Caitlyn con espada, no, ahora agrupamos en especialistas en armas de combate cuerpo a cuerpo. Berserk, claro. Entonces así, ¿qué pasa? Pues que nada, pues cuando nos digan, oye, pues que hay que adaptar aquí un Caballero de Santiago, vale, muy bien, pues ya está, pues ya sé que para configurar este Caballero de Santiago tengo el grupo de combate IP que comparte con Kia y tal, y entonces, vale, y luego le ponemos ya el puntito final, que es la 13ª carta, que es la que sí es propia solamente de ese personaje. Entonces ya tenemos un poco preparado esa estructura que nos permita la traslación entre juegos. Bueno, pues esto contesta un poco también a la pregunta que iba a hacer, ¿no?, de posibles expansiones. Es decir, si tenéis pensado en un futuro, no sé cómo de cercano, que haya expansiones, aunque sea con nuevos personajes, nuevos héroes que se enfrenten por lo menos al mismo reto o nuevos retos. Pues mira, lo primero que quería comentar aquí, para que quede súper claro, es que Infinity Defiance va a salir por Kickstarter y solo por Kickstarter. Es decir, una vez que acabe la campaña ya no habrá otra forma de conseguir el juego. Veremos de qué forma pueden las tiendas participar en este Kickstarter, pero nuestra idea es que no salga en el futuro. Por tanto, las expansiones, sí va a haber expansiones y van a estar dentro de la propia campaña de Kickstarter. Conforme vaya avanzando la campaña, pues se desbloquearán estas expansiones, que no solo tendrán héroes nuevos, sino que también tendrán enemigos nuevos y nuevas misiones. O sea, son unas expansiones cerradas que amplían lo que es el juego básico. Uh-huh. No puedo evitar la pregunta, ¿vale? Y centrar un poco en el crowdfunding, aunque ¿por qué un crowdfunding? Es decir, sois una empresa potente, es decir, habéis demostrado tener músculo con Aristella, que ahora posiblemente ha sido uno de los juegos deportivos, de los mejores juegos deportivos que hay ahora mismo en el mercado, y os lanzáis en un crowdfunding y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no sacar este juego directamente a la venta? Hay varios motivos para ello. Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestra obligación como empresa es adaptarnos también al mercado en el que nos movemos, y este mercado en los últimos años ha cambiado mucho. Y estamos viendo como Kickstarter o plataformas de crowdfunding, otras plataformas de crowdfunding, están tomando peso y cada vez tienen más presencia en el mercado. Nosotros no podemos darle la espalda a ese movimiento y teníamos que pararnos, analizarlo, y bueno, una buena manera de aprender
¿no? Todo esto es haciendo nuestro propio Kickstarter. Luego también no cabe ninguna duda que Kickstarter, por eso está en el mercado, es una excelente plataforma de promoción. Y a veces, bueno, pues los juegos que no salen bajo esta plataforma, pues cuesta más trabajo poder hacer esa campaña de marketing o de promoción. Sin duda, esos factores son importantes, pero el factor fundamental ha sido una cuestión de precio. Nosotros queríamos sacar este Dungeon Crawler con las miniaturas que tienen que venir, y sacar este producto a distribución tendría un precio que ninguno estaríamos dispuestos a pagar como jugadores, se nos iría mucho. Con un crowdfunding lo que nos permite precisamente es ajustar mucho el margen y así ajustar el precio para que el jugador tenga un producto calidad Corvus Belli, como tiene que ser, los materiales que tienen que ser, las miniaturas, que yo creo que no hay ninguna duda que nuestras miniaturas son las mejores del mercado, y a un precio razonable y que está en el mercado. Claro, nosotros no somos, voy a decir, un Call Mini que te mete 5.000 miniaturas de plástico todas iguales. No, nuestras miniaturas son de metal, con un detalle impresionante, y además todas las miniaturas son diferentes, no hay una tropa que sea igual, aunque cumpla la misma función. No, nuestras miniaturas son todas diferentes. Entonces, a la hora de evaluar los costes, nos dimos cuenta que si queríamos realmente sacar este juego al mercado, por las vías tradicionales no iba a ser posible. Y esa es precisamente la razón principal de hacer un Kickstarter. ¿Me puedes decir, para terminar un poquito con el tema del crowdfunding, es decir, más o menos cómo lo tenéis organizado? Es decir, entiéndeme, supongo que tendréis un paquete básico que será el juego, y luego, como hay siempre, y que yo ya desde aquí lo estoy pidiendo, yo quiero el premium, por favor. Lo digo porque como estos Kickstarter siempre salen cuando estoy trabajando, cuando llego a casa me encuentro que no tengo el premium, y es bastante tal. Después de esta fase de lloros, dejo a Belén que cuente un poco cómo tenéis pensado el crowdfunding de Defiance, para enterarnos. Nosotros queremos hacer una campaña sencilla, de que tenga pledge, muy pocos pledge, en concreto vas a tener solamente 2. El pledge de la core, de la caja básica, y la collector. Y la caja collector, que es esta caja premium. La diferencia principal entre ambas cajas es que la premium, la caja collector, va a tener todas las miniaturas. Va a incluir todo lo que salga en miniatura, sale con una miniatura física. La core, en cambio, pues habrá algunos personajes algunos elementos que salgan en cartón, como por ejemplo un remoto. Sí. Pero básicamente luego el contenido es muy similar, porque bueno, tienen los tiles, tienen las cartas, tienen los dados, pero por lo que, aparte de por las minis, que son espectaculares todas, que cuando podamos enseñar todas vais a flipar, además, durante la campaña vamos a tener muchas sorpresas y muchos desbloqueos muy muy chulos. Algunos de esos desbloqueos solamente van a estar disponibles para la edición coleccionista, para la colección. Entonces ahí también, bueno, pues nosotros es para darle un poco más de premium, un poco más de chicha a esa caja, que realmente para nosotros la collector es la caja, porque de verdad esas miniaturas lo valen todo, y vamos a apostar muy fuerte por esa caja. Luego tenemos el otro precio más básico, que es el de la core, porque podemos entender que hay algunas personas que, bueno, pues no quieren gastar tanto y puedan tener la opción también de disfrutar del juego. Pero vamos, ya te digo que durante toda la campaña, los 2 primeros días serán fundamentales. Os recomiendo que estéis muy atentos los 2 primeros días de la campaña, que habrá muchas sorpresas, y luego durante la campaña habrá desbloqueos. Bueno, una típica campaña de Kickstarter. Yo creo que nos hemos currado mucho todos los stretch goals, todas las cosas que va a haber. Tendremos también para los jugadores de Infinity sorpresas para ellos, concretamente. Y bueno, yo creo que os va a gustar un montón. Estoy medianamente obligado, porque la gente que me conoce sabe lo que opino de los Kickstarter. No me parecen mal, pero muchas veces me parecen, cuando están entre comillas mal organizados, como una preventa. No ofrecen nada que no se pueda conseguir posteriormente en una tienda. Esto lo hablé yo con Andrés Palomino cuando empezó el hacer sus Kickstarter, y bueno, siempre hablaba que ya no el contenido de los cómics que él publicaba, sino los extras que eran para mecenas, que no se fueran a publicar luego de forma independiente.
y Andrés ha mantenido esa política y le va bien. Evidentemente estamos hablando de productos distintos. Vosotros esto lo vais a mantener, es decir, lo que consiguen de exclusividad a los mecenas o los que aporten al proyecto, es decir, luego no se va a poder trasladar, como bien me has dicho, a una tienda, a un pack o algo, ¿no? Es decir, esto es única y exclusivamente para la gente que apueste por Defiance. Sí, todo lo que sea exclusivo de Kickstarter será exclusivo de Kickstarter. Bueno, nosotros para eso tenemos una trayectoria ya que nos avala, porque por ejemplo las miniaturas exclusivas que nosotros sacamos no vuelven a salir. Y yo sé que mucha gente las quiere, pero no puede ser. Salían en un pre-order, en un momento concreto, y esa miniatura ya no se vuelve a producir, porque tenía ese objetivo. Con Kickstarter va a pasar igual. Todo lo que sea exclusivo de Kickstarter quedará en la campaña. Por eso digo que es importante pues estar un poco atento y seguir la campaña para no quedarse fuera, porque luego no va a haber otra oportunidad. Y por eso quería dejarlo más hoy, decir que quede claro que no voy a tiendas, porque yo sé que mucha gente dice, bueno, cuando salgan tiendas ya lo compraré. En este caso, nuestra intención de ninguna manera es que salga a tiendas. Y sí, imagínate que de repente lo peta muchísimo, es un exitazo y no, sacarlo a tiendas, saldría otra cosa. No saldría el producto de Kickstarter. Buscaríamos otra manera de poder satisfacer a quien no lo haya podido tener, pero para nosotros, si depositáis la confianza en nosotros, apoyáis el Kickstarter, que menos que no hacer bueno, estamos totalmente de acuerdo contigo y no es nuestra política de empresa ni nuestra forma de ver las cosas. No sé si alguien más quería decir algo. No, por aquí todo. Nada, que ya lo he dicho. Vale. Muy bien, Belén. Pues ya lo sabéis, ya tenéis el primero, si no soy el quinto o el cuarto, porque todo el mundo os lo habrá dicho, que quiere la Collector's Edition del juego. Yo también, así que la pasa yo, por favor. Bueno, pues vámonos apuntándonos todos, es decir, esto es publicidad descarada y lloros descarados. Tengo que decir una cosa, y es que para mí los Dungeon Crawler me han servido mucho para partidas de rol, y lo que he visto en vuestro Dungeon Crawler me sirve mucho justamente para Starfinder. No sé si conocéis el juego. Básicamente es un dungeonero, un sistema de 20 del futuro. Sí, es Pathfinder, pero en el espacio. En el espacio, exactamente. Y la verdad que viendo los componentes, viendo la partida, sí se me ocurrían escenarios, sí se me ocurrían partidas de rol, llevándolas justamente con vuestras piezas. Y de hecho ahora poco a poco estoy recopilando los Dungeon Crawler y los estos que tenía por ahí perdidos justamente para poder hacer partidas, con lo cual también me parece un buen elemento para alguien quien quiera jugar al rol. Pero inicialmente solamente os centráis en interiores, no tenéis nada de exteriores, de junglas, selvas y nada más, ¿no? Es decir, simplemente son naves actualmente. No, hay de todo. Es decir, es que ya digo, en la presentación solamente hay una nave, no lo digo por otra cosa. Bueno, pero la presentación, ten en cuenta que la demo es solo... A ver, la demo es una versión reducida de la primera misión de la campaña. Y cuando digo reducida, porque también voy a aprovechar yo para comentar algo, hubo mucha gente que después de hacer la demo dijo, no sé, los malos son muy fáciles de matar. Claro, es que los perfiles de la demo están reducidos. Vale, porque claro, la demo tiene que funcionar a ser posible para que dure 40 minutos, 45, no 1 hora y media, claro. Entonces todo está un poco ajustado, el escenario está reducido también, pero bueno, luego habrá otros ambientes, luego habrá precisamente un ambiente de jungla, porque bueno, pues estamos muy cerca del Paradiso, y en fin, y luego hay que saltar al otro lado, y al otro lado hay un mundo, hay otro paraje. Esto que estás comentando, V, es súper interesante porque, bueno, ya lo había dicho yo al principio cuando hablaba un poco del juego, nosotros, tanto a todo el equipo de desarrollo, le está dando mucha caña a la parte narrativa porque es muy, muy importante. Y para los jugadores de Infinity, o sea, van a descubrir un trasfondo totalmente inédito que hay más allá, ¿no? O sea, que esto, no podemos decir nada, que estamos ahí deseando, pero de verdad que... Nada, hay que esperar, quítate. Pero lo que quería decir, porque has dicho, es que me viene muy bien para el rol. Claro, es que el Dungeon nació del rol. O sea, nosotros precisamente una de las cosas que hicimos al comienzo de los comienzos, ahí sentado ahí el grupo de desarrollo en una mesa, los tíos que hacemos, no sé qué. Pues oye, un Dungeon sí, pero un Dungeon ¿cómo? Porque los Dungeons han evolucionado y como producto también han llevado a otra serie de soluciones y a otra serie de... No.
vamos a volver a los orígenes del dungeon. El dungeon tiene que ser, entra en el dungeon, recorre el dungeon, mata a los malos, coge el tesoro y si acaso hay una princesa la salva, pero es opcional. O sea, entonces, sin ser tan simplicistas, ¿vale? Pero es que realmente el dungeon en su origen es eso, o sea... Sí, no, a ver, yo siempre acuñé el nombre de Dungeonero Feroz, es decir, te metes ahí, lo que dices, patada en la puerta y arrasas con el tesoro, evidentemente, pero lo que sí que veía en Defiance era que justamente los elementos que forman Defiance, el tablero que forma Defiance, los personajes que forman Defiance, me pueden servir perfectamente para decir, mira, tú quieres hacerte un soldado de Pathfinder, que a lo mejor no es un elfo, o a lo mejor es un orco, o a lo mejor es cualquier otra cosa. No, ya sabes que los elfos son mejores. No, los elfos, tú sabes mi opinión sobre los elfos, Sube, y sabes que los elfos en el corretín están totalmente prohibidos. No te voy a llevar la contraria porque estamos en tu casa, pero bueno, sí, allá tú eres libre de escoger. Sucios elfos. Tengo una cosa en cuenta, que hace como 1000 años, cuando todavía andaban elfos por la Tierra y empezamos a hacer Infinity, quienes hicimos Infinity en su momento, en esencia somos jugadores de rol. Yo sigo jugando a rol una vez por semana. Entonces, pues, en el ADN de los juegos que hacemos sigue estando el rol. Ya lo estuvo en Infinity. Por eso, si os fijáis, la mayor parte de las miniaturas, bueno, la mayor parte, todas las miniaturas, se tratan casi, a pesar de que son los soldados de una unidad y podríamos ir mucho menos al detalle, se tratan casi como si cada una de ellas fuera un personaje con nombre y apellidos. No se le dan nombre y apellidos nada más que a las personalidades, en las que aún hacemos un esfuerzo extra porque resulten mucho más personales, porque siempre las vemos como en cualquier momento un tío o una tía que esté jugando su partida de rol de lo que sea, desde Star Wars a Aliens a Starfinder, pueda coger una de nuestras miniaturas y llevársela al tablero y ponerse a jugar a rol. Obviamente eso se ha trasladado a Defiance y por ello lo notáis quienes os mola el tema del rol, claro. Vamos a seguir avanzando porque habéis abierto muchos melones, los cuales me gustan todos, pero si nos metemos en todos creo que no hablamos de ninguno. Quiero pasar un momentito a Aristella. Llevamos casi 2 años de un juego que llegó y inicialmente yo lo que oía en tiendas a gente era que este era la versión hacendado, entiéndeme que no son palabras mías, del juego de la Game de Satisfyer de Underworlds, y lo cierto es que con el tiempo ha quitado la razón y el verdadero juego completo en todas las palabras es Aristella. ¿Vosotros cómo lo veis actualmente el juego? Es decir, ¿cómo os ha respondido? ¿Cuáles son nuestros objetivos a futuro? Hombre, el juego lleva una progresión pues magnífica. O sea, bueno, particularmente aquí en España ha sido increíble. Se agotó el stock, hubo que hacer una reimpresión. Solo tienes que ver ahí en el grupo de Telegram, hay más de 300 personas y además es un número que está actualizado porque todos los meses tengo entendido que quien lleva el grupo va limpiando, purgando de la gente que no se conecta, o sea que hay más de 300 personas de forma activa siguiendo, jugando al juego, que sepamos, por ejemplo, en ese pequeño censo de Telegram. Estamos muy contentos porque realmente con Aristella ha costado arrancar, porque precisamente claro, nosotros somos Corvus Belli, somos la compañía de Infinity. De hecho, hay mucha gente que, para mucha gente, Infinity y Corvus Belli es lo mismo, porque, claro, eran nuestro único juego y juego estandarte. Conseguir hacer ver a la gente que Aristella no es Infinity en tablero, sino que es otro juego por sí mismo, con su propio sistema, etcétera, ha costado trabajo. Eso para los que nos conocían. Para los que no nos conocían, pues porque no nos conocían. ¿Y estos quiénes son? ¿Han hecho un UMS? ¿Estos tíos? ¿De dónde han salido estos tíos? O sea, por una razón o por otra ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero bueno, ya sabes, precisamente por Belén, pues todo lo que se ha estado haciendo en marketing,
Han estado ahí, como siempre decía Belén, aquí a pico pala, y bueno, pues a pico pala hemos conseguido meter la cabeza y demostrar a la gente que efectivamente pues la versión Hacendado no era precisamente Aristella, y ahora pues tenemos un poco ese feedback después de 2 años, y hombre, pues sí, estamos muy orgullosos de la progresión. En cuanto a objetivos, pues nada, objetivo es seguir trabajando para mantener esta comunidad, para seguir pendientes, que uno de nuestros sellos es precisamente el cuidado con el que tratamos a nuestros clientes. Los tenemos en cuenta, estamos en escucha activa constantemente. Ya ves que en todas las temporadas pues siempre hacemos algún ajuste para pues intentar solventar cosas que parece que nos gustan, nos quedamos con las que sí, y nada, y seguir trabajando para seguir entrando en otros mercados. En el mercado extranjero pues ya es más difícil, pero bueno, ahí estamos. Pues fíjate, V, que yo, por lo que me estabas contando, yo no tuve la sensación esa que tú tienes tú, que costó entrar. Sí es cierto que yo me di cuenta que el juego empezó a funcionar como un cañón en cuanto hubo unos cuantos grupos de aristos. Es decir, cuando ya había 3 o 4 grupos de aristos, las cosas empezaron a funcionar mucho más rodadas. El abanico de posibilidades de hacer equipos era muchísimo mayor. Sí. Y nosotros... Y es verdad. Perdona. No, termina. Sí, nosotros lo sabemos, pero es que la verdad es que ha sido un auténtico calvario trabajar con China, porque, claro, es que si los chinos se retrasan en algo, pues todo eso se multiplica por los tiempos de envío y tal, y entonces a lo mejor un pequeño incidente o un pequeño retraso luego se convierte en, pues no sé, en 2 meses más de lo que sea, y claro, eso descuadra cualquier cosa. O sea, bueno, ahí tienes, Belén te lo puede contar, que tiene que hacer malabares muchas veces, porque cuando ya está por fin definido el calendario, sí, esto va a llegar hasta así, sí, tal, pues entonces ya ha empezado, mira, se ha retrasado el barco, el mes el fin de año chino, no sé cuánto, un chino se cayó de un armario, ya están todos, no sé qué, o sea, y claro, eso son pequeños sucesos y cosas que luego, claro, pues ya te digo, se multiplica, y entonces, cuando iba a salir Aristella, ya teníamos previsto que era lo lógico, ¿no? Era sacar el core y la primera expansión. No ya porque, digamos, pues lo que se suele hacer para ya ofertar esa variedad desde el inicio, sino porque además Aristella, como tú dices, efectivamente era muy necesario, porque con el core, bueno, tú solo te haces un equipo muy completo, pero para jugar 2 personas el core se queda corto, porque enseguida uno se va a dar cuenta de que si pilla a Miyamoto y Wild juntos, por ejemplo, el otro ya lo tiene cuesta arriba. Entonces ahí la inclusión de Soldado de Fortuna era necesaria. Pero claro, de nuevo, hubo este tipo de retrasos e historias, y entonces hemos ido también un poco pagando la novatada de tener que trabajar fuera de casa, porque ahora la ventaja con Defiant es que las miniaturas vamos a producir en casa y tenemos un absoluto control sobre ya no solo la calidad, que va a ser excelente, sino sobre todo sobre los tiempos, y eso es súper importante. O sea... ¿Y Aristella ahora mismo no tenéis pensado de que vuelva a casa la producción? ¿O de momento está bien en China? Ahora mismo hay que mantenerla en China, porque nosotros ahora mismo no podemos trabajar el plástico, y ya nada más que por eso se hace imposible ya en su día, y es un trabajo que de vez en cuando, periódicamente, en la administración somos conscientes de que continuamente se exploran posibilidades para traernoslo más cerca, para intentar reducir a lo mejor pues costes, que luego se traduce pues lógicamente en una reducción a lo mejor del precio, y se intentan hacer todos estos malabares, pero la verdad es que ahora mismo no puede. O sea, no puede ahora mismo tener un producto competitivo en el mercado de estas características sin contar con China. Bueno, ¿tenéis pensado alguna FAQ, algún MRP de personajes, de acciones, de cartas que hayáis detectado que son overpower o están infracosteadas? No sé. Bueno, a ver, las FAQ existen ya, y de hecho hay incluso un pequeño documento de rata. En esta semana precisamente lo hemos unificado en un solo documento para que no haya que rebuscar por la web, por la wiki, la FAQ, lo tenéis ahora actualizado en la página web.
Y entonces no sé muy bien a qué te refieres. ¿Te refieres precisamente a sacar ya a lo mejor una corrección o algún...? Me explico, Sí. para poner un ejemplo. Detectamos que Musashi es over. Sí. Es decir, sus tiradas de dados son muy poderosas, Sí. sus cambios son poderosos. Es decir, estoy hablando un poco sin ver una carta delante. Sí. Hemos decidido hacer un MRP Uh-huh. porque creemos que desequilibra el juego. Es decir, como tú has dicho, la persona que tiene a Wilby y a Musashi metido en su equipo Uh-huh. tiene medio partido jugado, medio partido tal. Y queremos evitar eso. Hacemos un MRP. Un most recent pricing se dice en los juegos de cartas. A ver, todavía es un poco pronto. Este año han salido una serie de expansiones, porque la primera tanda de expansiones, el primer año han sido unas expansiones, digamos, para diversificar opciones, no sé cómo explicarlo. A ver, teníamos a Miyamoto, el experto en combate cuerpo a cuerpo, rápido, ágil, que por eso gusta tanto, porque es un tío que puede puntuar aparte de masacrarte, o te masacra y luego puntúa. Vale, pero luego sacamos a Masacre, que era un tío de cuerpo a cuerpo, pero resistente, pues con regeneración y con un punto de control muy importante. Pero luego sacamos a Murter, que Murter trabaja con las heridas y puede ser más bestia todavía en momentos puntuales, o sea, para romper, digamos, la estrategia o la composición rival en momentos puntuales. Vale. Un finisher. Sí, podría ser, porque de hecho además, Murter en un momento de dado se puede convertir incluso en un scorer. Y luego con bajaduras, pues ya entonces hemos sacado a Shona, que Shona Carano, lo más importante que tiene es que tiene la tirada más fiable del juego, ¿vale? Eso es muy importante, claro. Y luego hemos sacado a Final Boss, que, bueno, lo voy a meter en el saco porque, bueno, vas por ahí, como es un off-tank, pues rasca un poco y es un tío muy completo y tal. Vale, y ya a partir de ahí, lo que está saliendo ya son, digamos, como combinaciones para... siempre hemos intentado irle dando a cada jugador un rol que vaya supliendo sus necesidades de una forma cada vez más específica, ¿vale? Pero estas últimas expansiones, pues claro, si las comparas con estas primeras y con el core, te das cuenta que son personajes que son un poco más complejos, porque ofrecen unos combos a veces más circunstanciales, a veces pues porque obedecen a sinergias más específicas, para soluciones más específicas y por tanto para un jugador ya más veterano. Entonces hay que esperar a que sienten estas expansiones, porque todavía a fecha de hoy yo lo que veo, lo que tanteo un poco en la comunidad en general y cuando he asistido a torneos y eventos, es que por ejemplo todavía la gente no juega a la contra. Es decir, la gente se va a un torneo con sus 8 personajes con los que, bueno, espera poder solucionar cada escenario, pero cuando alguien le coge a Miyamoto enfrente, a veces veo que la gente no responde adecuadamente. O sea, Miyamoto tiene muchos counters, pero si tú no pones a ninguno, entonces Miyamoto te va a hacer un 7 sí o sí. A eso, entonces, cuando yo te ponía el ejemplo de Miyamoto Wild Bill, claro, el otro tiene que estar arriba porque en el core es difícil, sobre todo empezando el juego, hacer frente a una composición así, pero es totalmente viable. De hecho, a Wild Bill, si tú enfrente le pones a Gata, le estás poniendo un counter, y si a Miyamoto enfrente le pones a Hexer, le estás poniendo un counter. Pero hay que también jugar un poco así. Entonces todavía la comunidad ha madurado mucho como comunidad, estamos muy orgullosos de eso. Vemos ya jugadores que juegan ya a nivel super pro. Hay gente que en internet escribe artículos y de verdad perfecto, hacen un análisis que parece que nos han robado, nos han violado las notas de desarrollo. Pero todavía falta pillarle el punto al juego en ese sentido. Pero bueno, esas son cosas a las que seguimos trabajando a través de la GL y bueno, pues ya lo iremos viendo. Y bueno, hemos dicho durante todo lo que llevamos de programa que Infinite, Aristella, Defiance son juegos con un importante trasfondo. Estoy casi obligado a preguntar si tenéis pensado, aunque sea a la larga, la desaparición de ciertos aristos. Es decir, se me ocurren Soldador de Fortuna, se me ocurre Musashi, se me ocurre Will No, al día de hoy. Eso sería como quitar a los elfos, hombre, eso no se puede hacer. Oye, pues entonces, decir, si me dicen quitar a los elfos, yo firmo ahora mismo. Ya lo sé, hombre, tú firmas cualquier cosa, hombre. Por quitar a los elfos, sí. No, bueno, borrachera aparte, no. Es que además, de hecho, el ejemplo que me pone son 2 personajes que son claves. O sea,
Musashi y Wild Bill son quizás los personajes que antes aparecieron. O sea, Musashi está en el trasfondo del primer libro de Infinity, ya está Musashi y ya se explica en su bio que había sido concebido precisamente para este deporte espectacular Aristella, etcétera, etcétera, ¿no? Wild Bill es otro personaje que empieza a aparecer en las notas, digamos, de ambientación sobre la esfera humana, pues precisamente comentando sus primeros duelos, ¿no? El famoso duelo, Wild Bill ha ganado la categoría Open y no sé qué, venciendo a Rosewood y tal. Entonces se habla de Wild Bill varias veces. De estos personajes no se pueden quitar, es que para nosotros son una base súper importante. De hecho, hay todo un arco argumental creado porque, bueno, nosotros ya sabes que, como ha dicho Alberto, si creamos un personaje, no simplemente pues decidimos 4 colores y le ponemos un nombre bonito, sino que pensamos detenidamente quién es este personaje del universo de Infinity, qué hace, de dónde viene, a dónde va, qué le gusta el helado, le gustan los elfos, pues todo eso nos lo planteamos. Entonces hay un arco argumental en torno al core que si avanzáramos la historia al momento en el que Miyamoto deja a Aristella, pues hay que deshacer todo eso y volver a construir otra cosa. Claro, pero supuestamente ese momento de crack llegará dentro de 3 años. Es decir, si Aristella tiene un decalaje de 5 años con Infinity, sí, supuestamente, y llevamos 2 pero años de Aristella, no. Musashi dentro de 3 algo le pasará. Pero nosotros estamos en la temporada 25, la 25ª temporada de Aristella. Ahora, el año pasado, el que viene, va a ser siempre la temporada 20, ¿sabes? Es como aquel viejo mundo que estaba siempre en una guerra. Siempre vamos a estar en la temporada 25ª de Aristella. Claro, nosotros avanzamos las temporadas de la AGL porque es una forma que tenemos un poco de contabilizarlas y también pues de llevar un poco registro luego pues de los packs de eventos y tal. Bueno, pues esto es para GL3, vale, pues si ya hay una forma también de no tenés que hablar de esto es para el pack de 2019, ¿no? Pues, pero nosotros la ambientación de Aristella está congelada en ese momento, independientemente de que Infinity avance más o menos. Aristella se va a mantener ahí, porque es lo que ya te digo, lo que nos da ahora mismo ese equilibrio entre esos personajes, ese panteón que hemos creado. Si en un futuro, pues bueno, si el juego sigue progresando y se plantea entonces incluso la necesidad de crear, pues no sé, una segunda edición del juego o tal, pues entonces, bueno, pues ahí está, por supuesto, sobre la mesa la posibilidad de, ya te digo, de como tú dices, vamos a avanzar estos 5 años, vamos a ponernos en paralelo con Infinity y vamos a ser consecuentes con avanzar la historia. Y entonces ya estáis viendo que todos los perfiles que saltan a Infinity, como Wild Bill ahora, la Mayor Luna, bueno, Miyamoto, Masacre, todos los soldados de fortuna, pues toda esta gente ya sabemos qué es lo que va a pasar con ellos si avanzamos la historia. Solo había que resolver qué es lo que pasa con los otros, los que se quedan, y montar esa nueva edición. Pero todavía queda camino para llegar a ese momento, yo creo. Bueno, pasamos ya al juego origen de Corvus Belli, ¿no? Que es Infinity. Y bueno, no voy a decir cuántos años lleva el juego, pero quiero que me hagáis un balance en el momento actual, en un momento en el que justamente hay muchísimos juegos de Wargames y además se están dando más y más juegos de nivel escaramuza con 20 miniaturas como máximo o así. La salud de Infinity a día de hoy es buena, es robusta. En el tiempo que llevamos ya con Infinity, que empezó allá por 2005, hemos ido cada vez teniendo más y más comunidad. Y ahora mismo estamos a punto de llegar a un cambio de edición, pero llevamos 5 años con la edición actual, ¿no? Y es algo de lo que estamos orgullosos y que de alguna manera indica la buena salud del juego, ¿no? Que podamos seguir teniendo un entorno tanto de juego normal como de juego competitivo que se pueda mantener durante 5 años sin necesidad de estar haciendo prácticamente una edición al año. Entonces estamos muy muy contentos del estado actual de Infinity, ¿no? Has dicho que dentro de poco va a haber una nueva edición, va a haber N4. ¿Qué va a traer nuevo? Es decir, ¿habéis visto algunas cosas a mejorar de Infinity, algunas correcciones, cosas que queréis probar?
¿qué es lo que va a incorporar bueno, esta nueva edición? Sobre todo N4 está muy basado, aparte de cosas que nosotros queremos poner en marcha desde los diferentes grupos de desarrollo. Está muy basada en el feedback que la comunidad nos está dando, ¿no? Y una de las principales guías, ¿no? para esta nueva edición es la simplificación en el sentido de podar el árbol que está ahora bastante grande, pero siempre sin cambiar el espíritu del juego. Es decir, una persona que digamos que por azares haya dejado en la segunda edición de jugar a Infinity, sin incorporar a Infinity ahora al N4 cuando salga, se encontrará con el mismo espíritu del juego que le gustaba entonces. Simplemente pues hay una simplificación de reglas, una reducción de iteraciones entre las diferentes reglas y ponerlo, por así decirlo, en lo que es el día de hoy, ¿no? Actualizarlo a las cosas que a día de hoy se valoran dentro de los juegos de los wargames. En estos últimos momentos de N3, ¿no? Se han destacado porque habéis incorporado nuevas facciones y subfacciones al juego. Se me ocurre, por ejemplo, una de las que más me ha sorprendido fueron las tropas de Lo-12, que yo personalmente no pensaba que fueran a salir. ¿Tenéis pensado alguna más no sé si para finales de N3 ya o principios de N4? O12 lleva en el catálogo van a salir casi desde el principio, ¿sabes? Bueno, sabíamos que no iban a salir en los primeros libros, pero desde el principio, cuando se nos preguntaba por O12, que parecía ser un ejército que llamaba la atención a muchísimos clientes, siempre decíamos que estaba ahí, porque realmente estaba preparado. Es decir, los primeros diseños de personajes y de stats para tropas estaban a la vez que los ejércitos que salieron en el primero de los libros, así que era una cuestión de tiempo que saliera. Lo que pasa que a medida que íbamos avanzando y llegábamos a un punto en el que teníamos que, como ocurrió con N3, relanzar el juego, O12 volvía a irse al final de la lista. En este caso, por fin hemos tenido tiempo de que con las políticas que tenemos ahora de mantener un catálogo más o menos estable, un número de referencias de ejércitos y sectoriales, sobre todo, utilizables por los jugadores, vamos podando y sacando algunos de ellos de la posibilidad de sacarles nuevas miniaturas, como ocurrió con Merovingia, ocurrió con los Shasvasti en su momento, para dar entrada a nuevos ejércitos o a nuevos sectoriales en ese ciclo que empezamos a tener. Entra O12 y vuelven los Shasvasti, para que veáis precisamente un ejemplo de lo que ahora vamos a intentar tener respecto al catálogo. Sectoriales o ejércitos que van a desaparecer, que se van a poner en pausa, en la nevera, para pensar bien nuevas mecánicas, nuevas estéticas, nuevo trasfondo, lo que sea. Los ponemos a esperar en el giro de esa noria, y a cambio pues metemos cosas nuevas para precisamente que la clientela tenga también un aporte de nuevos estímulos con los que jugar, no terminen aburridos, por ejemplo, de jugar siempre pues con cualquiera de sus ejércitos, o de enfrentarse siempre a los mismos ejércitos en manos de los compañeros de juego que tengan en cada uno de los momentos. Esto me lleva un poco a una problemática que he hablado, no discutido, con compañeros míos de juego y tal, y es el, entre comillas, problema de los proxies. Esto viene derivado a que cuando un ejército desaparece sigue siendo legal jugarlo, y se puede proxear porque ya no hay miniaturas. Sí. En pocas palabras, se van los Toja, el básico Toja, Uh-huh. y yo ahora mismo, que no tengo ninguna figura Toja, podría coger mis miniaturas de Ariadna o mis miniaturas de Corregidor, sí, y hacer mis tropas, uh-huh, de Toja con eso. Es decir, no sé si
¿tenéis pensado algo para torneos oficiales y tal, un poco justamente para mantener, entre comillas, esa pureza de sí, pero no puedes proxear todo, o sí puedes proxear todo porque la situación así lo permite? Claro, bueno, dale, Belén. Nuestra política de proxy va a continuar invariable, porque es verdad que nosotros lo que priorizamos básicamente es al jugador. Nosotros escuchamos, decía antes, lo decía muy bien Jesús, que teníamos una escucha activa, y es cierto. Y es verdad que nos hemos dado situaciones en las que, por ejemplo, puede haber, es pocos casos, pero puede haber alguna tropa que tenga perfil, pero no tenga miniatura. Por eso existe esa política de proxies, y porque luego también hay algunas miniaturas que son muy molonas, en el caso, por ejemplo, ahora de Aristella, que te apetece utilizarlas para tus partidas de Infinity. En verdad, y te lo digo con las estadísticas en la mano, o sea, viendo los datos, no hay muchos casos en los que una persona prosee todo el ejército. De hecho, lo más probable es que una persona que empieza a jugar ahora no se decantará por Toja. Esos son casos muy, muy rarísimos. Obviamente, si eso empezara a pasar de una forma bastante evidente, se dan muchísimos casos, sí, pondríamos encima de la mesa el cambiar la política de los proxies. Pero ahora, actualmente, nosotros, tú lo denominas problema, para nosotros realmente no es un problema. Y luego también, lo que comentaba Alberto de los ciclos de producto. Un ciclo es exactamente, va a volver. Quiere decir, que hoy se han ido los Toja, pero en el futuro van a volver los Toja. Igualmente, algunos sectoriales que están ahora en el mercado saldrán con el tiempo para mantener el catálogo estable y para darle un poco también de salsita a los jugadores, que es verdad que a todos, bueno, pues cuando llevamos un largo tiempo jugando nos aburrimos un poco. No quitéis corregidor, por favor. Otro lloro hoy. No quitéis corregidor. Haremos un Twitter para una cosa en Twitter. ¿Cuál queréis que se vaya? No, corregidor no lo pongáis en Twitter, que la gente es mala en Twitter. No, pero es verdad que a veces hacemos unos debates y yo entiendo desde el punto de vista del jugador, pero viendo los datos, luego ves que realmente no se juega tanto. Entonces, no, a ver, yo... Entonces, para que fuera un problema de verdad, tendría que verse más en mesa, y obviamente... Si tú ves que de repente, hombre, es que si de repente la gente empezara a posear Toja a lo loco, pues lo más lógico y el movimiento más lógico sería rehacer el ejército de Toja y volver a ponerlo en el mercado. Eso sería... No, evidentemente. No. Si esto va un poco más porque muchas veces, es decir, dejar herramientas de legado, como se suelen decir, o dejar figuras, cartas, reglas de legado, cuando tienes un juego activo y una comunidad activa que lo sigue manteniendo, que sigue avanzando en el trasfondo. Esto pasaba mucho en Leyenda de los Cinco Anillos. Lo que hacía es que esas cartas de legado siempre quedaban por debajo, por ejemplo, y te dabas cuenta de que había ciertas... voy a ponerlo en forma Leyenda de los Cinco Anillos para poder expresarme mejor. Creaba ciertos combos con alguna carta moderna que eran imbatibles, por el mero hecho de que nadie había tenido en cuenta ciertos elementos del pasado. Digo yo, entonces, que con eso no va a pasar. Es decir, nosotros, ¿sabes? El equilibrio del juego es lo principal, y si en algún caso un perfil antiguo o una tropa antigua daría problemas a lo nuevo que se está jugando, en ese caso el perfil desaparecería y no habría opción de jugar con esa tropa. Vale, porque otra cosa, también tiene sentido no invertir dinero o no invertir recursos de la empresa en adaptar perfiles, y sobre todo que una miniatura que igual ya no está en el mercado. Pero volvemos a lo mismo, la comunidad aquí es muy importante. Si vamos a tener perfiles antiguos que hagan combos imposibles o que de repente cambie el meta del juego, entonces en ese caso nos replantearíamos esta situación y lo más probable es que desaparecieran. Ahora, a día de hoy, como no tenemos esa problemática encima de la mesa, pues nosotros no la planteamos. Igual mañana, cuando adelantado tengamos N4, pues es otra problemática diferente. Pero vamos, ya te digo que a día de hoy, para nosotros, la política de Proxys no es un problema. Vale. Seguimos un poco con... Otra vez volvemos al trasfondo de Infinity. Ahora sí que estamos en el presente, no estamos 5 años atrás, ni nos mantenemos en el pasado. Evidentemente creo que el N4... en mi opinión, va a empezar justamente el momento de Defiance, ¿no? De este momento en el que pasamos este agujero de gusano y nos vamos al otro lado. ¿Qué avances tenéis pensado? Porque los juegos de Wargames y tal se han notado que tienen buena salud cuando su trasfondo avanza, cuando siguen contando historias.
Bueno, a ver, efectivamente, Defiant va a ser un poco un prólogo en ese sentido. Y bueno, a ver, es lo que te estaba diciendo. Infinity ahora con N4, pues volverá a girar las ruedas del motor de la ambientación. Mientras tanto, Aristella pues se va a quedar donde está. Entonces, bueno, pero eso no va a ser impedimento para que podamos ir cruzando referencias. No, va un poco más a que los hechos que pasen en Defiance van a marcar Infinity, ¿no? Sí, va a afectar. Efectivamente, a ver, es el mismo universo, lo que pasa en Defiance se va a trasladar a Infinity. Y sí, en E4 hay un salto en el trasfondo, se avanzan los años, igual que para Rising, que llegaron el lanzamiento japonés y avanzó el trasfondo. Con N4, por supuesto, va a avanzar el trasfondo. Vamos a ver, lo vamos a dejar justo en el momento en el que acaban los acontecimientos de Infinity Defiance, empezarán los acontecimientos de Infinity N4 y sí, avanzará unos años y veremos que nos encontraremos una esfera humana bastante diferente a la que tenemos en la actualidad, porque bueno, nosotros N4 es un evento muy importante y tienen que pasar cosas bueno, los alienígenas ya están en su tercera ofensiva. Pues vamos a ver qué pasa y cómo se resuelven las cosas y cómo afecta a las naciones humanas. Bueno, esto me sirve para enlazar ya con la última parte, que es lo que yo llamo trasfondo cruzado. Al principio del programa, antes, afuera de micro, os comentaba que había una cosa, creo que la maravilla de Infinity, del universo de Infinity, es ver los detalles y cómo están cada uno puestos posiblemente en cada uno de los juegos. Cuando estaba escribiendo la reseña de Panoceanía, del trasfondo de Panoceanía, se comentaba que bueno, que estamos en una sociedad en la que la clase media es poderosa, es rica, los lobbies, la clase rica es muy rica, pero había una clase pobre, una clase baja que había desaparecido. Evidentemente eso no se puede representar en Infinity. No puedes poner una tropa que sean los pobres, hablando mal y pronto. Pero escribiendo la reseña de Aristella de Reckless Heart, llego y veo a Axe Steel. Y de pronto veo cómo Panoceanía, entre comillas, explota, ¿vale?, las minas de los yacimientos de asteroide, y vemos que hay gente que sufre, hay gente que está mal, cómo la historia de Axe Steel es engañado y timado para que trabaje para la empresa, y te das cuenta que ahí estás enlazando con el universo, con esa descripción de Panoceanía que dabas. Todo esto lo tenéis bastante pensado y bastante hilado, ¿no? Sí. Aquí aquí no hay punta sin hilo. Claro, ten en cuenta, mira, nosotros, por ejemplo, en concreto, cuando vamos a crear un perfil, un personaje, partimos de una idea base, porque bueno, al fin de cuentas, pues aquí está Alberto, que es uno de los padres de Infinity, así que sabe muy bien dónde hay que recolocar a cada uno. Pero luego con quien trabajamos, por supuesto, para ya dar las últimas pinceladas, es con Gutiérrez, que es pues el amo del calabozo de Infinity. O sea, él lo sabe todo, lo conecta todo, tiene esa mente prodigiosa que adelanta y conecta y te deja aquí una pista y luego engancha por acá. Bueno, eso es otro rollo, ¿no? Nosotros le planteamos un personaje: mira, hemos pensado esto, ¿qué te parece? Ah, pues bien, vale, pero mira, vamos a poner esto, situarlo en esta ciudad, porque luego cuando salga no sé qué, pasará esto u otro en Infinity, entonces así, ¿sabes? Y entonces esas conexiones pues se van haciendo a ese nivel, con lo cual queda queda muy bien imbrincado todo, ¿vale? Y entonces a nosotros a veces nos permite precisamente decir, bueno, ¿qué es lo que no se ha contado todavía, o qué nos gustaría contar sobre el trasfondo de Infinity, por ejemplo? Ya que tenemos un personaje que ahora mismo es un folio en blanco, bueno, más o menos, digamos, hay que darle forma. ¿Por qué no le damos forma en este sentido? Y entonces nos permitimos contar algo, ¿vale? Y aportar eso. Entonces eso es lo que hicimos, por ejemplo, con Axel. Axel, Alberto lo concibió como un personaje que iba a venir de borde exterior, que eso es, pues, literalmente el quinto pino.
Y vale, pues entonces eso nos da la excusa para contar cómo es la vida en el Quinto Pino, porque claro, es lo que tú dices, la vida en Neoterra, de burgués acomodado, ya todo el mundo lo tiene claro. Bueno, vamos a ver porque todo tiene luces y sombras, y el universo de Infinity pues también las tiene, ¿no? Siguiendo también un poco con lo que me hizo pensar en esta parte de Trasfondos Cruzados, ¿no? Tenemos a Hipólita, que es otro Aristeo, que justamente viene un poco de cosas que en otros juegos creo que no se dan importancia, ¿no? Como son los más media. Yo siempre he concebido un poco el trasfondo de Infinity como una gigantesca red social. Es decir, si tengo que explicarlo, es decir, tú imagínate que todo el mundo está conectado a Maya, que puede ser un Facebook gigante o un Twitter gigante, aún más gigante, es decir, controla todos los aspectos de tu vida. Y aquí, por ejemplo, con Hipólita lo que vemos es justamente esa parte de cómo influyen los medios de comunicación en Aristella, ¿no? La importancia. Me gusta también, sobre todo, por ejemplo, cuando vimos Master of Puppets, cuando vimos a Fielder, ¿no? El rollo de que no sabíamos cómo se trataban ciertos asuntos de identidad en Ariadna, ¿no? Que sería una sociedad más. Todas estas perlas, estos pequeños detalles, las tenéis ir metiéndolas o simplemente surgen en el momento de, mira, creo que esto encajaría bien aquí o tal, porque ya no es tanto que esté entrelazado entre juegos, sino que parece propio de un momento es que, a ver, o de un juego. El universo de Infinity es tan rico y está tan bien construido que es muy fácil recurrir a una porción y encontrar un setting para un personaje, una situación, una escena, y es tan sólido que realmente no se te cae el andamio, ¿sabes? Por quitar una pieza o por poner una cosa nueva. A veces cuando hacemos un personaje es una mezcla de muchas cosas. Lo primero, lo más importante en concreto en Aristella, es el rol, digamos, ¿vale? ¿Qué perfil necesitamos en el juego? Y una vez que ya está claro el perfil, ese perfil nos empieza a inspirar, conforme vamos trabajando con él en testing y tal, él nos empieza a inspirar una imagen, nos empieza a inspirar una sensación, ¿vale? Y entonces eso es lo que, sobre todo, pues Alberto, que es el diseñador conceptual, pues coge de aquí, coge de allá, nos vamos por aquí, yo he pensado en esto, y entonces ¡plaf! Y encontramos un poco el hueco. Y ya una vez que encontramos ese hueco, esa ubicación, ¿no? En el caso de Fiedler, pues bueno, pues ya está, pues no sé, Alberto, pues igual que pasó con Bola 8, de repente llega un día y mira, he pensado esto va a ser una transexual que se cambia más, llega al límite de convertirse, su cuerpo a ser una mona, se va a hacer como una monita montada y no sé qué y tal. Y tú dices, buah, tío, eso es tan alucinante que, venga, pues para adelante. Y entonces luego ya, una vez que está esa idea, pues sí, luego ya, por supuesto, se cuidan mucho los flecos, porque ya te digo, no es simplemente crear una bio para que quede bien en la página web y ya está, sino eso, este personaje tiene que ser creíble dentro del mundo de Infinity. Y no solo eso, sino que además nos da la oportunidad de contar cosas que todavía a lo mejor pues no se habían contado. Esto también me lleva a una parte que creo que yo lo hablamos en el anterior programa que grabamos, ¿no? Y fue lo sorpresivo que fue para mí Outrage, el manga, el cómic que hiciste. Y en ese programa pregunté o insistí de si teníais planes de sacar más, si teníais planes de continuidad, de periodicidad. No sé si ahora mismo vais a sacar más. ¿Estés esperando algún evento en concreto? Lo tenemos ya programado, aunque no tenemos fecha para él. Se está trabajando ahora mismo. Creo que la otra vez cuando hablamos precisamente acabábamos de acordar con los autores de este nuevo TVO que sacaremos en 2020, aunque ya os digo, sin fecha. 2020 es muy largo, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Que van a ser de nuevo Víctor Santos a los guiones, y en este caso al dibujo va a ser Agustín Graham Nakamura. Estamos en la otra ocasión cuando hablamos acabábamos de, como quien dice, de acordar con ellos que íbamos para adelante con el proyecto. Y a día de hoy ya tenemos, pues de los 5 capítulos que consta el TVO, tenemos 4 de ellos ya prácticamente finiquitados. Es decir, le falta menos y nada. Así que, pues eso,
en breve, o lo breve que pueda ser un año, que a veces es muy breve, pues ya tendremos una nueva novela gráfica basada en el universo. Y de momento no tenéis intención de que este área, esta rama, seguir promocionándola, ¿no? Es decir, sois una empresa de juegos y a veces sacáis novelas gráficas. Exacto. Otras empresas tienen mucho más músculo que nosotros evidentemente tienen infraestructuras y la capacidad de poder ellos mismos convertirse en una editora de cómics o de novelas. Nosotros seguimos siendo más o menos el mismo número de personas que se encargan de la mayor parte de los trabajos, sobre todo lo que tiene que ver con Infinity, y precisamente para lo que comentaba antes Jesús, de que ese andamiaje esté tan sólido, las personas que lo empezamos a gestar todo Infinity, procuramos estar involucradas en la medida de lo posible en cualquier historia que genere trasfondo. Al final los cómics, de una manera todavía más profunda, son capaces de generar la posibilidad de que un cliente vea dentro de Infinity muchas más cosas. Aristeia nos permite enseñar cosas diferentes. Lo acabáis de hablar durante todo este rato acerca de Axel Steel y de Fiedler, por ejemplo, para mostrarnos pues cómo se trata el tema del transgénero, ¿no?, dentro de Infinity, o la pobreza, como pueda ser a través de Axel. Y una novela gráfica nos permite hacer ya un foco todavía más personal sobre la historia de uno o varios personajes y todo lo que ocurra alrededor de ello. Obviamente siempre dentro de una óptica que tiene que ver con lo militar, porque al final están vinculados al juego madre que es el Wargame de Infinity, ¿no? Pues ya por ir acabando, ¿cogéis ideas de los fans? Es decir, hacéis vuestra fanfiction o fanarts, decís, este chico ha tenido una buena idea, porque se me ocurre un poco revisando Ariadna, no la tribu, es que me acuerdo, como había una especie de asociación que era la tribu perro, ¿no?, que era como de Wolvers o dos Warriors americanos que se oponían a los ADN, Ariadna ADN o algo de eso, y es que me pareció haber leído una historia, un fanart, los foros de Corvus Belli hace muchísimo tiempo. De hecho, yo también me aburría y escribí también cositas y tal, y era sobre todo porque me sorprendió mucho verlo reflejado y verlo bien reflejado, es decir, verlo bien incrustado en ese caso en Ariadna. Sabes que procuramos no tomar cosas que han hecho los fans directamente, porque al final sería una falta de respeto hacia ellos. Si llegáramos a tomar una decisión de ese estilo, pues procuraríamos que de alguna manera, si lo estamos tomando directamente y de una manera súper evidente, que esa persona estuviera de alguna manera citada, ¿no? O por lo menos involucrada en algo de lo que hacemos. Todo ese tema que estás comentando estaba ya en el ADN de Infinity antes siquiera de que lo publicáramos. ¿Sabes qué pasa? Que al final una persona que escribe ciencia ficción de manera fan, como lo hicimos nosotros en el pasado, sobre otros juegos o otras temáticas, manejamos probablemente los mismos referentes y hemos estado bebiendo de las mismas fuentes, y eso permite que si ese fan ha estado bebiendo pues en novelas de Dan Simmons o ha estado bebiendo exactamente los mismos tebeos que nosotros hemos estado leyendo, es fácil que cuando toca nuestro trasfondo se le ocurran elementos súper similares a lo que nosotros planteamos. O puede ser que en alguna charla, porque Gutiérrez, por ejemplo, procura dar siempre pinceladas de estas y contar cosas que se insinúan mínimamente, y a lo mejor en una charla que pueda dar, pues durante Nova en Washington, dar unas pinceladas extra que extiendan ese fleco que le ha dejado en muchas ocasiones, porque tiene previsto retomarlo a lo mejor en el libro del que está hablando, ¿no? Pero en otras ocasiones simplemente porque como creadores también disfrutamos de, en una charla, si alguien menciona algo, poder darle un vistazo más allá de los demás, simplemente como agradecimiento de alguna manera a estar allí presente ese día. Lo que sí hemos hecho en alguna ocasión es premiar
por ejemplo, ha ocurrido al final de la primera de las AGLs, a alguno de nuestros, al ganador de la AGL1, premiarlo con la posibilidad de trabajar conjuntamente con el equipo de desarrollo para que uno de los personajes que se planteaban para las siguientes expansiones fuera de alguna manera diseñado o, dependiendo ya de cómo fuera el jugador, o diseñado por él, ¿no? Y en esa fórmula de trabajo surgió Hipólita, que fue diseño del ganador de la GL1, que fue Kelzeret, y del trabajo del equipo de desarrollo para, digamos, encajarlo exactamente en los espacios que tenemos para los personajes. Bueno, pues yo por mi parte he acabado. Es una charla bastante interesante. No sé a vosotros qué os ha parecido, si queréis rematarlo con algo más, y si no, pues os despido. Yo quería darte las gracias, ¿no?, por este podcast, por el cariño que nos tienes, por el trabajo que trabajamos mucho conjuntamente, tú y yo sobre todo, y nada, a darte las gracias porque da gusto, ¿no?, contar con esos medios en España, que ya sé que no sois totalmente profesionales, pero muchas veces lo parecéis, y eso se agradece un montón. Bueno, Veré, muchas gracias. A mí me hace mucha ilusión que me digas eso, de verdad te lo digo. Bueno, pues Belén, Alberto y Jesús, de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos dedicáis, tanto en podcast como por los correos, como en alguna cena que hemos tenido. Y de verdad, y de corazón, es decir, seguid con el trabajo que estáis desarrollando, que a mí me tenéis enamorado y a mucha gente también la tenéis enamorado. Adiós. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y citar a tus oyentes a que estén atentos y no dejen pasar de lado Defiance. Ya sabes, yo ya estoy el quinto o el cuarto, no sé, en la colectora edición, así que bueno, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo en este programa y espero veros en el próximo. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Chao.